Hola, ¿cómo están? Antes de comenzar el tema de ecología, me gustaría dar un repaso de algunas cosas que vimos en evolución y agarrar un poquito más de lo que ya no alcanzamos a ver. Entonces, déjenme compartirles mi pantalla. Bueno, eh, recordando algunos conceptos que vimos en evolución y me gustaría que pues le dé una vueltecita a los videos de evolución. Algunos conceptos que me gustaría que recordaran sean, por ejemplo, adaptaciones que pueden ser morfológicas, fisiológicas o anatómicas. Por ejemplo, podemos pensar en la garra de un águila o la aleta de un delfín, son anatómicas. Hemos hablado de las etológicas, que son la conducta como la construcción de una telaraña o el acechar de un jaguar, por ejemplo, ¿no? Bueno, todas esas adaptaciones se explican por medio del proceso que vimos que se llama selección natural. Mientras que el que una especie A se convierte en una especie B, como vimos con el caso de los conejos, se explica por medio también de selección natural. Es decir, una especie se transformó en otra porque las condiciones del medio cambiaron. Pero el que una especie A se convierte en una especie B o C, como estas que estamos viendo acá, B o C, eso se explica por medio de un proceso que vimos al final que se llamaba especiación. Y la especiación nos da como resultado la biodiversidad, que es otro tema que también vimos y espero que recuerden. La biodiversidad se refiere al número de especies que hay en un lugar dado. Bueno, y más adelante en ecología vamos a hablar mucho sobre la biodiversidad, sobre la importancia de la biodiversidad, y para poderla entender y estudiar es importante nombrarla, ponerle una etiqueta para poderla estudiar. Desde tiempos inmemoriales, desde el que el hombre ha podido asignar nombres, le ha asignado nombres a las plantas y animales que le son de utilidad bajo criterios pragmáticos. Entonces, por ejemplo, las plantas que eran para alimentarse, las plantas que eran para curarse, o los animales que eran peligrosos, o los animales que eran comestibles, etcétera, ¿no? Y se les fue poniendo nombre. Esto era importante para acordarnos que el toloache, pues, te puede envenenar, pero que el epazote te va a ayudar para aliviarte de un dolor de panza. Y esos no, se les pusieron nombres comunes. Entonces, el problema es que cuando empezamos a hacer sociedades más grandes, intercomunicadas, los nombres comunes ya variaban mucho, entonces se les llamaba de la misma forma al mismo organismo en diferentes partes. Por ejemplo, la tortuga laúd con la que trabajo, algunos y solo algunos de los nombres comunes que podemos encontrar en su rango de distribución es laúd, machincuepo, siete filos, siete quillas, caná, baula, garapacho, cardón, este, etcétera, ¿no? Hay muchos, muchos nombres comunes. Eh, y puede ser peligroso si piensan que de repente yo te recomendara la planta fulanita para aliviarte el dolor de cabeza y resulta que en tu pueblo a la planta fulanita te va a dar un chorro del tremendo porque es una planta diferente. Le llaman igual, pero son plantas diferentes. Entonces, de ahí surge la necesidad de empezar a convertir eh, a buscar un sistema de clasificación. En una clase normal les daría estas tarjetas de varios organismos que representan especies y les pediría que las agruparan, que las trataran de agrupar de acuerdo a las características que ustedes crean que se podrían agrupar. Hay varias opciones y vamos a ver que hay muchas formas de pensarlo. Si ustedes hacen este ejercicio en casa y le piden a sus familias que les ayuden a organizarlos, verán que cada quien tiene criterios diferentes. Por eso la taxonomía surge como una ciencia que se dedicó solamente a la clasificación y a nombrar a los seres vivos, en particular a las especies. La taxonomía, tuvo el padre de la taxonomía, es Carlos Linneo, que en el siglo XVIII generó el que conocemos como sistema binomial de nomenclatura, que actualmente se usa todavía para nombrar a las especies.
Ese sistema binomial, como su nombre lo indica o lo sugiere, va a estar formado por dos partes. Y bueno, a ver, entonces el nombre de una especie se compone del género, que es una de las partes. El género es un grupo de organismos donde van a estar varias especies. Y el segundo es el nombre específico, que se escribe con minúsculas. Y tienen algunas especificaciones, como estas que estamos viendo aquí, se van a escribir en cursivas para distinguirlos de lo que no es un nombre científico. Y están en latín o latinizados. ¿Por qué latín? Porque al ser una lengua muerta, pues ya no cambia. Ejemplos de estos nombres científicos serían Dermochelis coriacea. Entonces, en lugar de decirle machincuepo o siete filos, bla, 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 pues los científicos le dicen Dermochelis coriacea y hacemos que en cualquier parte del mundo, Dermochelis coriacea es ese organismo. O nuestro nombre, que es el de Homo sapiens como especie. Algo que es muy curioso es que Carlos Linneo, pese a que era fijista, es decir, él no creía en la evolución, le llamó al chimpancé Homo triglodites. El nombre actual del chimpancé es Pantriglodites, está en otro género, pero Carlos Linneo lo consideró tan cercano al humano que lo llamó Homo triglodites, como una especie hermana del humano. Y sí lo somos, pero en géneros diferentes, así se considera actualmente. Esto, a su vez, pues sirvió de inspiración a Darwin, que todavía no formulaba su teoría, porque el sistema binomial de nomenclatura lleva implícito en sí el concepto de la evolución. Posteriormente, ya con el boom de la teoría evolutiva por Charles Darwin y Wallace, cambian algunas de estas formas, más que cambian, se complementa y se enriquece este sistema binomial de nomenclatura. Y, por ejemplo, en un ejercicio podríamos ver que podríamos organizar a los organismos del ejercicio pasado por mamíferos, que serían todos estos, aunque hay unos que son acuáticos y están en subgrupos y otros que son terrestres. Podemos clasificar que están más lejos de los insectos. Por otro lado, podemos tener a los moluscos. Cerca tendríamos a los anfibios como esta rana y cerca de ellos a los reptiles como la tortuga y cerca de ellos o entre todos ellos a las aves, ¿no? Si nosotros ya le ponemos un nombre o vamos agrupándolos en grandes grupos, van adquiriendo nombres que son los que tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos el orden, el jaguar y el lobo pertenecen al orden carnívora, mientras que los delfines y la orca y la ballena, bueno, la orca es un delfín, pertenecen al orden cetácea y pertenecen todos juntos a la clase mamalia, porque son mamíferos, como los nombré al principio, ¿se acuerdan? Y así vamos subiendo de categoría, todos ellos, incluyendo a la rana, a los reptiles y a las aves, pertenecen al Phylum Chordata, ya que mantienen una columna vertebral, y todos ellos forman o pertenecen al reino Metazoa, porque acuérdense que lo que tenemos en común todos que somos animales, es nuestro tipo de célula, que es de tipo animal, si recuerdan las clases de biología 1. Y esto nos lleva entonces a una clasificación taxonómica. La clasificación taxonómica de la orca, su nombre científico es Orcinus orca, y esta es su clasificación taxonómica. Pertenece al reino animal, al Phylum Chordata, a la clase Mamalia, al orden Cetácea, a la familia Delphinidae, pertenece al género Orcinus y la especie orca. Su nombre científico entonces es Orcinus orca. Así como nosotros seríamos Homo y nuestro nombre específico es Sapiens. Y les comento esto pues porque les voy a dejar una tarea de esto, ya que como les dije, buena parte de lo que vamos a ver en ecología necesita el estudio de las especies y de la biodiversidad, y para poderlas estudiar necesitamos nombrarlas. Bien, otro lado de la moneda es la pérdida de especies. Y también sobre la extinción hay mucho que hablar y por eso hay cursos que se dedican a eso en las universidades. Pero, por ejemplo, me llamó la atención hablarles un poquito. Tengo una lectura de esto que no les doy porque yo sé que es pesado y más en estos tiempos, pero
Pero sobre la extinción de los dinosaurios no hay una única versión, hay varias incluso de los científicos. Por ejemplo, una de ellas proponía que, una de las hipótesis proponía que los dinosaurios se habían extinto por problemas reproductivos, que al haber un calentamiento global, los dinosaurios se habían tenido problemas para reproducirse. Si lo pensamos un poco, lo que está pasando con las tortugas, que son con las que trabajo, el calentamiento global les pega porque, si vieron algunas de las conferencias que di, el sexo de las tortugas va a depender, o sea, el sexo con el que nacen depende de la temperatura a la que se incuban. Y pasa con muchos reptiles, como con los cocodrilos también. Otra hipótesis para explicar la extinción de los dinosaurios fue que cuando los dinosaurios se extinguieron, muy cercano a esa época, empezaron a aparecer las plantas con flores, que eran plantas a las que no estaban acostumbrados los dinosaurios y piensan que pudieron haberse intoxicado con ellas. La discusión de todas estas hipótesis es muy interesante e insisto que si a alguien le interesa profundizar en ellas, les puedo pasar una bonita lectura. Y bueno, actualmente la hipótesis que mejor se acepta, porque además tenemos evidencias no solamente en Yucatán como el cráter del meteorito, sino a lo largo del mundo con la evidencia estratigráfica de minerales que no hay en la Tierra normalmente o que no son abundantes en la Tierra entre el periodo de los dinosaurios y cuando se extinguen los dinosaurios, es la teoría de la caída del meteorito. Y bueno, esto ya es una broma, puede haber cualquier otra cantidad de hipótesis. Eso se vale, lo interesante es poderlos argumentar y defender, y de eso recuerden que se trata la ciencia. Lo que sí sabemos es que ha habido extinciones masivas a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Vimos un ejercicio y no lo pudimos hacer en una clase presencial, pero para tratar de entender el tiempo geológico, y sabemos que son enormes cantidades de tiempo. Sabemos que al final del Ordovícico hubo una gran extinción masiva. Y hablamos de extinciones masivas cuando son una gran cantidad de organismos. Aquí nos estaban hablando desde alrededor de 20 a 50% de las familias, que de organismos serían muchísimos más, cercanos a los 90% de organismos vivos, varía. Pero tuvimos una extinción masiva en el Ordovícico hace 440 millones de años, otra en el Devónico hace 370 millones de años, otra al final del Pérmico, 245, al final del Triásico, y la famosa de los dinosaurios hace 65 millones de años. De hecho, estos periodos de extinción masiva han marcado los cambios en épocas geológicas, ¿no? Actualmente, hay quienes consideran que estamos viendo una sexta extinción masiva. Lo terrible de esta extinción masiva es dos cosas. Una, que se debe a una de las especies que habitamos este planeta, en buena parte. Y la otra es que los cambios son tan rápidos que justamente lo que estamos haciendo es provocar que no dé tiempo para la adaptación. Acuérdense que necesitan pasar muchas generaciones de eso, de las especies. La extinción ha sido algo que ha ayudado en general a la evolución a generar nuevas especies, deja nichos ecológicos libres y los ocupan otras especies que por radiación evolutiva van a ocupar su lugar con características diferentes. Es parte de la vida, pero el problema acá, insisto, es que es algo que estamos generando una de las especies que vivimos en este planeta y pues podríamos evitarlo, ¿no? Lo que estamos viendo en esta gráfica, por ejemplo, es la velocidad con la que se han extinguido grupos de organismos, que había sido más o menos constante hasta antes de la revolución industrial. Después de la revolución industrial se disparó la extinción de especies de todos los grupos de una forma exponencial. Y bueno, eso que nos podría importar, el entender por qué es importante para nosotros y qué podríamos hacer para evitar o por lo menos para paliar, para disminuir esos impactos, es buena parte del objetivo de la primera parte o de la parte de ecología y problemas ambientales en el curso de biología 2, y por eso estamos empezando con esto. Como bien saben,
pues nosotros, nuestra existencia, la existencia de la humanidad depende de todo este armatroste que es los ecosistemas, que son frágiles a final de cuentas, que sirven de buffer, es decir, de amortiguamiento. Por ejemplo, los ecosistemas amortiguan muchos de los impactos, desastres naturales, como tormentas, como huracanes, como deslaves. También contienen, ayudan a producir oxígeno, nos proveen de alimentos porque polinizan, mantienen el suelo fértil y, como hemos visto ahora con el tema de la pandemia muy vividamente, ayudan también a contener las pestes y las enfermedades, como ha sido el caso de las enfermedades emergentes que últimamente cada vez más seguido tenemos. Y la que nos pegó bastante más fuerte fue esta el COVID. Entonces, nuestra naturaleza misma y nuestra existencia, no solamente la existencia, sino el cómo vamos a vivir, depende mucho de que podamos cuidar nuestro ecosistema, y por eso va a ser tan importante darle un repasito a de dónde venimos, cuánto tiempo ha tardado en formarse las especies, en lo que necesita pasar para que se adapten a cambios, y qué es lo que pasa, pues que se forman nuevas especies. Pero cuando tenemos cambios tan drásticos y tan fuertes como los que estamos provocando, pues lo que vamos a provocar es una extinción masiva de la que seguramente no vamos a salir bien librados. La vida sí, pero nosotros no. Y espero que eso lo tengamos claro, y que sigamos eh, pensando que no es necesario que la naturaleza nos dé decates como con las pandemias para que aprendamos. Espero que podamos aprender en la escuela y que consideren estos cursos como algo que no son para pasar, sino para la vida misma. Los veo en la siguiente sesión y que estén muy bien.